parece lo que ha dicho el señor presidente el día de hoy. Hay una emergencia nacional que se está llevando la vida de actualmente más de 8.500 peruanos. Bueno, me parece totalmente atinada esta decisión del presidente de la República y del gobierno de dar 48 horas de plazo para que las clínicas se pongan de acuerdo con el gobierno a fin de poner sus instalaciones al servicio del país para salvar la vida de miles de personas. El gobierno ha venido haciendo los esfuerzos necesarios para ponerse de acuerdo en una tarifa razonable que sea pagada, asumida por el Estado, que somos todos nosotros, para que los centros privados de salud puedan atender a miles de pacientes que no tienen cobertura o posibilidad de hacerlo en el sector público. Y la verdad es que casi 3 o 4 semanas desde que se anunció esto, las clínicas no quisieron ceder ni un centímetro. Y lo que están cobrando a los pacientes en general son hasta 10.000 soles diarios por el tratamiento en las unidades de cuidados intensivos, de tal manera que la gente está quedando en la bancarrota, literalmente, con deudas de hasta $500,000 de soles. Eso es inaudito. En un estado de guerra como el que estamos, la legislación, la Constitución es clara y la Ley General de Salud en este tipo de epidemias o pandemias, todo el sector público y privado de salud debe estar a disposición para salvar las vidas. Estamos en una situación de guerra. ¿Qué parte no entendieron las clínicas? Mucha gente dice, oye, esto es una expropiación. ¡Qué terrible! Además estamos 24 de junio, Día del Campesino, nos hace recordar a Velasco. ¿Acaso son situaciones similares las que se viven en este momento? ¿O es que estamos en una situación que aún no entendemos que es de extrema urgencia, extrema emergencia? Sí, es que yo digo, estamos en una situación de guerra y es una guerra contra un virus invisible, porque, en fin, una guerra bélica, tú sabes dónde está el enemigo, cómo ubicarlo, y además las guerras generalmente se hacen a campo abierto tratando de evitar afectar ciudades. Aquí no, aquí al virus lo tenemos en todo lado. Entonces, en una situación de guerra como la que estamos, ¿tú te imaginas que las clínicas privadas digan, no, señor, usted salió herido por una bomba aquí, si usted no me pone una garantía, yo no lo salvo, no lo puedo atender? No, pues, o sea, yo difícilmente podía entender este tipo de lógica de las clínicas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el gobierno me parece está bien, porque en las próximas 48 horas se tendrán que poner de acuerdo las clínicas y dirán, ok, el Estado, yo voy a asumir los costos, pero no a los costos que tú estás fijando en este momento, 10.000 soles diarios por cama UCI. No, vamos a fijar una tarifa razonable como para que tú no pierdas. No quiero llevarte a la quiebra, pero una tarifa razonable. Y si no lo quieres hacer, voy a tomar la administración de tus clínicas. En cumplimiento de la Constitución y de la Ley General de Salud, lo contemplan de manera expresa. Y esta no es una invención, no es una invención antojadiza de este gobierno. Eso es algo que está previsto. Ha estado previsto no solo en la Constitución, sino la Ley General de Salud establece de manera expresa que en situaciones de epidemias, en situaciones de emergencia, de catástrofe, no solamente el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales pueden tomar y hacer uso de la infraestructura de los centros hospitalarios privados. Por supuesto que sí. ¿Cómo no lo van a hacer? Si no es en esta situación, si no es en esta situación, Jaime, ¿en qué otra situación se pudiese aplicar ese dispositivo normativo? No se me ocurre ninguna otra. Salvo pues que nos mandamos misiles con los vecinos. Es la situación más grave que hemos tenido precisamente, ¿no? Una situación tan grave como la que hemos tenido no puede estar sometida, digamos, a estos caprichitos, ¿no? Que esto es mío y yo no lo comparto con nadie. Perdón, en una situación de guerra, si yo tengo un almacén, si yo tengo un terreno y viene el ejército y me dice, señor, acá tenemos que poner una base porque este lugar es estratégico, lo tengo que hacer. ¿Qué voy a decir? No, señor, usted no se mete acá. Por favor, es el interés público nacional el que está de por medio. Así que
totalmente de acuerdo con la decisión del presidente de la República. Creo que esto es un acto no de valentía, de ejercicio de la ley y poner por delante el interés público nacional versus unos intereses caprichosos. Hay gente que dice que ¿por qué no se hizo eso al inicio? ¿Por qué recién ahora? ¿Vale la pena ese tipo de reflexiones en este momento? Yo creo que sí, porque el presidente y el gobierno han sido bastante flexibles y tolerantes en esto, ¿no? Tratando de no llegar a esta situación de extrema. Pero mira, el comportamiento de las clínicas no ha sido nada amigable, nada civilizado. Por el contrario, dijeron, esta es nuestra oportunidad para sacar la máxima ventaja posible, ¿no? Y esto no es dable en una situación como esta. Ahora, cuando uno piensa en clínicas, parece que pensar en las grandes clínicas, pero en realidad estamos hablando de cientos de establecimientos privados que precisamente la gente que con la justa tiene un poquito de recursos se logra atender ahí. Estamos hablando pues en las clínicas de los sectores más populares. Y no solamente en Lima, sino a nivel nacional, en donde la gente no ha podido, digamos, llevar a su paciente, a su padre, madre, abuelo, tío, hijo, a un centro público porque no había espacio, no había cobertura, y solamente les quedó ir a una clínica privada pensando que además tengo un seguro, una EPS, pero resulta que la EPS solamente tenía una cobertura hasta 50.000 o 60.000 soles, y si la cuenta le sale 500.000 soles, ¿quién cubre la diferencia? Entonces la gente ha tenido que firmar pagarés, firmar letras, poner su tarjeta de crédito de por medio. La gente ha quedado en la bancarrota. Entonces yo diría, no solamente basta con ver cómo resolvemos el problema para adelante, sino cómo resolvemos el problema para atrás. O sea, cuánta gente se ha quedado con deudas que son impagables. Van a quedar gente prácticamente en la bancarrota. ¿Y qué está sucediendo con aquellos empresarios que están lucrando precisamente con el oxígeno o con algunas herramientas que son útiles para controlar esta epidemia? Hace poco escuchamos precisamente al señor Roque Benavides diciendo que estaba en desacuerdo con este empresariado que está lucrando de esta forma también, ¿no? Con la situación de la salud. Hay buenos empresarios, pero también hay otros que se están aprovechando de la especulación, evidentemente. Bueno, pero además yo creo, Renzo, que deberíamos establecer, ya deberíamos tomar en serio la implementación apropiada del sistema de salud de nuestro país. Es inconcebible que en los hospitales no existan plantas de producción de oxígeno. Siendo un tema tan elemental, es inadmisible de que el abandono que hemos tenido del sistema de salud haga que estemos comprando oxígeno de terceros, dependiendo de esto, o sea, poniendo en riesgo la seguridad en las instalaciones hospitalarias. Ya el Estado debería disponer de que en todos los centros médicos hospitalarios dispongan de su propia producción de gas, de oxígeno. Esto es elemental, es como no tener energía, es como no tener agua potable o sistemas. El oxígeno es fundamental. Pero había una normativa que hace algunos años se cambió precisamente para elevar los estándares de este oxígeno, haciendo que solamente algunas pocas empresas puedan proveer de servicio. Y esto seguramente es francamente, por lo menos se puede revisar, ¿no? Sí, Renzo. Esa es otra crítica que se tiene que hacer, ¿no? Porque a veces las licitaciones y concursos públicos están dirigidos. Si pongo condiciones que hacen de que solamente una empresa los pueda cumplir, y hay que acabar con ese tipo de... Esto es una corrupción, por supuesto que son actos de corrupción, y hay que denunciar eso. En este momento, Jaime, la gente que nos está viendo necesita saber y tener la tranquilidad de que las acciones que se están tomando no son para nada ni ilegales ni contra la Constitución, y además no se quiere atentar contra la propiedad privada, sino hay un elemento que tú y yo compartimos, que es necesitamos reglas de juego en el mercado que estén limpias, honestas, transparentes, no solamente del gobierno hacia la empresa privada, sino también entre la propia empresa privada con la población y los consumidores. Porque además yo creo que esta es una mala señal de las empresas, ¿no? Porque si los hospitales, las clínicas, las aseguradoras se hubieran mostrado absolutamente solidarias y comprometidas con un estado de guerra con el que estamos, era una oportunidad para, digamos, tener una mejor reputación. Finalmente, tarde o temprano, el público iba
a responder, a compensarlas, a reconocerlas, pero con un comportamiento como el que están teniendo, tan egoísta, la verdad que se hacen daño a su propia reputación. Ahora, hay que rescatar que son algunas, pero que sí, pues están en algunos sectores que están afectando directamente la vida y la salud de los trabajadores, porque tenemos muchas otras empresas que están que se sacan la mure junto con sus trabajadores para salir adelante. De ellas, más bien habría que aprender cómo se reinventan y cómo hacen las cosas, ¿correcto? Totalmente de acuerdo, ¿no? Ese empresario que vende oxígeno y que no subió un centavo en toda la cuarentena y la gente le forma colas de cuadras en reconocimiento, mira, ¿no? Ese nivel de satisfacción, eh, eh, ese valor que le da a su marca, a su empresa, a su familia, vale más que cualquier dinero. Y tenemos que Pero entender, Jaime, que al estar en esta guerra, por ejemplo, este ejemplo concreto, este señor acaba de perder a su hermana. O sí, sea, sí, en esta guerra nos agarra a cualquiera, entonces no podemos estar como peruanos viendo, oye, y si el Estado interviene, le van a pagar igual a los médicos, imagínate ese nivel ridículo al cual podemos llegar cuando está en juego la vida de miles de peruanos. totalmente de acuerdo, Renzo. Así que nuestro respaldo al gobierno con esta medida, totalmente atinada. Tal vez ha tardado un poco, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime. Estamos al tanto de cualquier otro tema, sobre todo otro tema que nos preocupa es el tema de los octógonos y lo que está pasando con el Indecopi o con una parte del Indecopi que parece que está viviendo otra película, que no se entera que la gran cantidad de gente que está sufriendo, precisamente la gente que tiene diabetes o que tiene algunos otros problemas respecto a la alimentación que ha usado durante tantos años. Muy bien, conversaremos de eso más adelante. Muchas gracias, nos vemos. Jaime Delgado, defensor Gracias. de los consumidores, ha estado con nosotros, amigos. Hoy es un día para reflexionar sobre la salud de todos los peruanos. Estamos haciendo un día de la cuarentena. Hemos perdido a más de 8.500 compatriotas y es momento también de impulsar aquellas normativas o que se cumplan las normativas que son por el bien de la salud y la seguridad de todos los peruanos, que es el principio básico que regula nuestro Estado, garantizar la vida y la protección de la salud. Desde Diálogo Ciudadano siempre vamos a estar acompañando los procesos para velar la seguridad y la vida de todos los ciudadanos, y si es cuestión de alzar la voz por algunos temas, pues habrá que alzar la voz, y si es cuestión de acompañar las decisiones del gobierno, también. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima oportunidad.